Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, hoy viernes vamos a retomar, creo que nos salió las diapositivas vez pasada, entonces vamos a retomar carbohidratos. ¿Qué es lo que vamos a hablar de carbohidratos? Vamos a hablar sobre su fuente de energía, las funciones, cómo se almacenan y algunas estructuras relacionadas a ellas. Tengamos en cuenta que carbohidratos pueden ser simples y complejos. Los carbohidratos, también conocidos como glúcidos, hidratos de carbono, sacáridos, son aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, que resultan ser la forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía. Lo que la mayoría de las personas consideran es que generalmente los alimentos dulces como postres son los que tienen muchos carbohidratos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. No solamente los dulces, los postres tienen carbohidratos, todos los alimentos tienen carbohidratos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que algunos tienen más concentración de carbohidratos que otros. Es decir, algunos aportan más energía, la forma correcta es decir calorías que otros. Entonces, ¿qué es lo que aporta calorías? Calorías de disposición inmediata para células, tejidos y órganos del cuerpo, en especial para el cerebro y sistema nervioso. Eso es lo que le estaba diciendo. No solamente los postres, las cosas dulces aportan energía, aportan calorías, sino también podemos hablar como diferentes tipos de alimentos. Al consumir, por ejemplo, verduras, frutas, tubérculos, vegetales, en general, estamos consumiendo carbohidratos. Obviamente que lo dulce va a aportar muchísima más calorías que una verdura, que una fruta, y eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Cuáles son esas estructuras que hacen que aporten más calorías que otros? ¿Por qué? Porque tienen estructuras complejas o simples. Vamos a ir viendo todo eso. Lo que ven allí, vemos los carbohidratos complejos que están en verde, que son panes, granos, cereales, vegetales, frutas. ¿Por qué son buenos? ¿Por qué son consideradas que son buenos? Porque son ricos en fibras y nutrientes. Por eso se le dice complejos. No solamente tiene únicamente carbohidratos, no, también tiene fibras, nutrientes, bajo índice glucémico, ayuda a sentir saciedad con menos calorías, estimulan naturalmente al metabolismo. Sin embargo, los carbohidratos simples son malos. Y ahí sí que están dulces, cereales, gaseosas, refrescos, panes, masas en general. Son simples, ¿por qué? Porque no es solamente, sino tiene en mayor concentración carbohidratos y poco o nada en fibras y nutrientes. Es por eso que se llaman simples. Tiene un alto índice glucémico, calorías vacías que se convierten en grasa. Eso quiere decir que si no se usan esas calorías en forma de energía, se va a convertir en grasa. Altos niveles de glucosa en sangre, sensación de cansancio. Ahora, si la pregunta es, ¿cuántas calorías aporta un gramo de azúcar? Que es lo que todos los días prácticamente consumimos. El azúcar, como todos los carbohidratos, proporciona energía. En realidad, si vamos a hablar con los términos correctos, proporcionan calorías necesarias al organismo. Y por ejemplo, un gramo de azúcar aporta 4 calorías. Un gramo de grasa aporta 9 calorías. Y un gramo de alcohol, 7 calorías. Para conocimiento general, no está en el libro, pero sí es lo que pasamos todos los días en el desayuno, en nuestra vida diaria. Todos sabemos que el rango de referencia para consumir kilocalorías para un adulto sería entre 1800 a 2100.
Eso significa que tenemos que tener esta mínima cantidad de kilocalorías que se puede consumir para hacer cosas básicas en la vida. Por ejemplo, caminar, movilizarse, bajarse, subirse de una escalera, porque si no tenemos la cantidad suficiente de kilocalorías en consumición, vamos a tener desmayo, vamos a tener, por ejemplo, lo que normalmente de repente dicen las personas: se me nubló todo, no veo nada, y se desvanece. Para adultos, entonces, entre 1800 a 2100 calorías. Para mujeres, de 2000 a 4000 calorías en el caso de los hombres. De los hombres un poquito más. Obviamente lo que le estoy dando de referencia es de lo básico, de la consumición básica. No se le va a poder comparar jamás las kilocalorías que se le va a dar a un paciente que está en cama y a un paciente que hace mucha gimnasia, mucho trote. Por supuesto, va a ser totalmente diferente. Las funciones específicas que contribuyen a nuestra salud desempeñan múltiples funciones. Estamos hablando de los carbohidratos. La primera es la más importante: la reserva de energía, la formación de estructura de células. Tercero, el organismo vivo necesita de energía para vivir, crecer y desarrollarse. Está mal también, por ejemplo, en el caso de muchas dietas hipocalóricas, hacer una ausencia de carbohidratos. ¿Por qué? Porque son muy importantes lo que le estaba diciendo. ¿Cuáles son las funciones que desempeña? Desempeña la reserva de energía, formación de estructura de células, y también se necesita energía para vivir, crecer, desarrollarse. ¿Qué pasa en el caso de que cuando una persona hace una extrema dieta hipocalórica? Ya va a empezar a haber algunas dificultades en el funcionamiento, en la actividad del músculo, en el buen funcionamiento del intestino y la actividad neuronal. Entonces, por eso es muy importante la consumición necesaria y no abusar con carbohidratos. Metabolismo de los carbohidratos. La glucosa es utilizada por el cerebro constantemente. Es por eso que se dice que cuando de repente hay un desmayo o hay un desvanecimiento, de repente se le nubla al paciente, enseguida se le da un caramelo. ¿Para qué? Para elevar la glucosa. Siempre decimos que la glucosa es el combustible del cerebro. Una concentración baja de glucosa puede causar convulsiones, pérdida de conciencia, inclusive hasta la muerte. La concentración normal de glucosa es de 70 a 110 miligramos por decilitro. Esa es en los análisis, eso es lo que ustedes se van a tener que fijar. Obviamente, si ven por encima de 100 de 110 ya tienen que darle otros tipos de estudio y seguimiento al paciente. Una concentración alta de forma prolongada puede llevar a provocar ceguera, fallo renal, enfermedades vascular y cardíaca. Bueno, les comento que los carbohidratos están presentes en cierta proporción, en cierta concentración en azúcar. Estoy hablando de azúcar de mesa, estoy hablando de papel, madera, algodón. También les voy a mostrar qué papel tiene la clorofila y por qué se puede obtener a partir de clorofila. Se puede obtener carbohidratos y también la liberación de oxígeno. A partir del dióxido de carbono y agua, las plantas sintetizan los carbohidratos en un proceso denominado fotosíntesis. ¿Dónde se encuentra la clorofila? Se encuentra en las plantas, en las hojas. Entonces, a partir de dióxido de carbono más agua y la energía solar, los rayos del sol, entonces puedo obtener azúcares y oxígeno.
La clorofila pone a disposición de las plantas la energía que absorben de la luz solar. En este proceso tienen lugar numerosas reacciones catalizadas por enzimas. Hay que tener en cuenta que también actúan las enzimas, pero las enzimas vamos a ver después. Vamos a dedicarnos exactamente un contenido en el libro de Antonio Blanco que vamos a estar hablando de enzimas, donde el dióxido de carbono se transforma en carbohidrato y a su vez libera oxígeno. Imagínense, no solamente los carbohidratos están presentes en los alimentos, sino también podemos encontrar azúcar, papel, madera, algodón y otros más que vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de este contenido? Vamos a ver, los carbohidratos es lo que ya les estuve dando una introducción en cuanto a su función, cómo se presenta. Vamos a dar cuáles son los monosacáridos, por qué se llaman monosacáridos. También vamos a ver cuáles son los oligosacáridos, por qué se llaman oligosacáridos. Porque en pequeña cantidad ya son suficientes e importantes en nuestro metabolismo. Y también están los polisacáridos. Entre los monosacáridos vamos a ver que se clasifican entre aldosas y cetosas. Entre ellas pueden estar triosas, tetrosas, pentosas, hexosas. Y vamos a ir viendo por qué le llamamos de esta manera. ¿Por qué? ¿De dónde viene el nombre aldosa? ¿De dónde viene el nombre cetonas o cetosas? Los carbohidratos desde el punto de vista químico son aldehídos o cetonas. Y también tiene polihidroxilados, o sea, tiene más de un OH, más de un grupo hidróxido. Ustedes ya saben que los carbohidratos están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno. Pero aparte les cuento que tienen un grupo funcional. Hay algunos que tienen grupos aldehídos, otros tienen cetonas y en su mayoría tienen polihidroxilados. Tienen más de un grupo funcional hidróxido. Los monosacáridos son sustancias blancas con sabor dulce, cristalizables y solubles en agua. Se oxidan fácilmente transformándose en ácidos, por lo que se dice que poseen poder reductor. Cuando ellos se oxidan, reduce a otra molécula. Como le estaba diciendo, los monosacáridos se clasifican en cuanto al grupo funcional y números de átomos de carbono. Ya sabemos que pueden tener grupos aldehídos o grupos cetonas. Y por otro lado, la cantidad de esa cadena hidrocarbonada de átomos de carbono. Eso es lo que vamos a ir viendo. Si nos fijamos acá, en cuanto a la base del grupo funcional, los monosacáridos se clasifican en aldosas. Eso quiere decir que van a contener un grupo aldehído. ¿Cómo era el grupo aldehído? CHO, grupo 8. Las cetosas, vienen a ser grupos cetonas, contienen en su estructura el grupo oxo. Y acá nos fijamos. Por el momento no nos vamos a fijar la cantidad. Acá lo que estamos viendo son los grupos funcionales. Siempre las aldosas o el grupo aldehído va a ir en el extremo. Tiene un grupo aldehído o grupo CHO. En el caso de las cetosas, tiene un grupo oxo. Ahora sí les voy a mostrar que tienen hidroxilos. Tienen hidroxilos, también por acá. Son polihidroxilados. Ahora sí vamos a hablar en cuanto al número de átomos de carbono. Nos fijamos, si tienen 3
átomos de carbono se llaman triosas, si tienen 4 se llama tetrosas, si tienen 5 se llama pentosas y si tienen 6 hexosas. Eso es según la cantidad de átomos de carbono. En esta diapositiva les voy a comparar. Por un lado, por la izquierda tenemos glucosa y por el otro lado fructosa. Primero vamos a fijarnos en esta. Decimos que es una aldosa. ¿Por qué? Porque tiene el grupo YO, el grupo aldehído en el extremo. Tiene el grupo formil. Tiene también cadenas de grupos funcionales de hidróxido. ¿Y cuántos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero a esto le vamos a llamar aldosas por el grupo aldehído. Y el nombre es glucosa. ¿Cómo también le podemos llamar según la cantidad de átomos de carbono? Es una aldohexosa por la cantidad de 6 átomos de carbono. En el caso de las cetosas, a esto le llamamos fructosa. ¿Cuál es la diferencia? Tiene también cadena de carbonos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero le vamos a llamar del grupo cetosa. También tiene grupos de hidróxidos. ¿Cuál es la diferencia? Tienen la misma cantidad de grupos hidróxidos, tienen la misma cantidad de carbono, tienen la misma cantidad de hidrógeno. La diferencia está en el grupo funcional. Tenemos el grupo oxo y el grupo del aldehído. Este es un cuadro comparativo para que se vaya dando cuenta. La parte de arriba, todo lo que le voy a mostrar arriba y está en verde, indicando las aldosas. Tiene grupo aldehído, aldehído, aldehído. En el caso de abajo, tienen grupo cetona, cetona, cetona. O sea, en realidad grupo oxo. En esta columna vamos a ver las triosas. ¿Por qué? Porque tienen 3 átomos de carbono. 1, 2, 3. Acá también 1, 2, 3. ¿Cuál es la diferencia? El grupo funcional que les voy indicando en colores. En este caso tenemos pentosas. Viene de 5 átomos de carbono y se llama ribosa. En el caso de la cetosa, pero con 5 átomos de carbono, le llamamos rigulosa. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es los grupos funcionales, pero sí tienen la misma cantidad de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cómo le podemos llamar a esto? Que son isómeros. Acá en el caso de la glucosa es una aldosa, también la fructosa tiene 6 átomos de carbono, tiene 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. ¿Cuál es la única diferencia en cuanto al grupo funcional? ¿Cuál es el enlace glucosílico? El enlace glucosílico lo que van a estar viendo a la derecha. Es un enlace covalente que se establece entre grupos alcohol o H de 2 monosacáridos con desprendimiento de molécula de agua. Les doy a conocer las imágenes que están viendo, están en movimiento. Este es un monosacárido, pero es en otra presentación. Más adelante les voy a decir cómo es que se fue formando en esta forma cíclica. También es otro monosacárido. Si se fijan, ambos monosacáridos tienen el grupo hidroxi-hidroxi. Y esto es lo que se une, elimina una molécula de agua y se queda como un enlace covalente. ¿Qué tipo de enlace covalente? Del tipo éter. Por el momento nada más quiero que se fijen en la imagen, qué es lo que se unen para formar un enlace covalente y qué es lo que elimina. En cuanto a los nombres que están ahí abajo, por el momento van a ignorar. Más adelante les voy a explicar.
Ese enlace glucosídico, como recién les dije, es de tipo éter. El enlace glucosídico es aquel enlace covalente de tipo éter que se forma cuando reaccionan dos hidroxilos a través de una reacción de hidrólisis. Glucosa más glucosa se van a unir temporalmente para luego eliminar una molécula de agua. ¿Qué en realidad lo que se une allí? Se une un hidroxi y un hidrógeno de esta glucosa para eliminar agua. ¿Y cómo se van a unir esta glucosa y esta glucosa? Se van a unir por este oxígeno. Y ahí es que se forma un enlace de tipo éter. ¿Y qué vamos a formar? Si acá teníamos un monosacárido más otro monosacárido, vamos a obtener disacáridos que le vamos a llamar oligosacáridos. Después vamos a ir viendo los nombres. Acá más bien lo que les estoy mostrando por partes son la formación de estos disacáridos y también el enlace glucosídico.